Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula y que muchos de ustedes nos han estado pidiendo a gritos, la supuesta verdad detrás de la traición de Demet Özdemir revelada por Can Yaman. Así es, señoras y señores, prepárense porque vamos a sumergirnos en esta historia que tiene todos los ingredientes de un drama turco de primera. Desde que se conocieron en el set de Erkenci Kuş, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable. Sus personajes, Kandibit y Sanemeddin, conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo, y como era de esperar, los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir. Y no solo surgieron, sino que se consolidaron, se confirmaron y para muchos, se convirtieron en una de las parejas más queridas del panorama turco. Sus muestras de afecto en redes sociales, sus escapadas juntos, todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, el cuento de hadas tuvo un final inesperado, y lo que es peor, un final envuelto en controversia. Hace ya un tiempo, la noticia de su ruptura dejó a muchos con la boca abierta. Lo que más sorprendió fue la repentina forma en que se dio, y las especulaciones sobre las causas no se hicieron esperar. Y es aquí donde entra el protagonista de nuestro drama de hoy, Can Yaman. Durante mucho tiempo Can se mantuvo relativamente reservado sobre los motivos reales de su separación de Demet. Había silencio, había evasivas, pero sobre todo, había una pregunta flotando en el aire: ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue solo una cuestión de diferencias irreconciliables, o hubo algo más turbio detrás de cámaras? Pues bien, parece que el silencio de Can Yaman ha llegado a su fin. Recientemente, en una entrevista que ha causado revuelo, el actor turco, conocido por su carisma y su físico imponente, habría decidido finalmente romper su silencio y, según las fuentes que han desgranado sus palabras, habría revelado la verdad sobre lo que él percibe como una traición por parte de Demet Özdemir. Y hoy vamos a analizar punto por punto lo que se dice, lo que se especula y lo que esto podría significar para la imagen pública de ambos. Antes de seguir desgranando esta jugosa noticia, les invito, como siempre, a que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las exclusivas y de estar al día con todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse. Es gratis y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles los mejores chismes y las informaciones más relevantes del mundo del entretenimiento. Active la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Ahora sí, volvamos a lo que nos trae aquí. Según los reportes de varios medios turcos e internacionales, Can Yaman habría sido muy directo al abordar el tema de su relación con Demet Özdemir. Se habla de que él se siente herido y decepcionado, y que las razones de su ruptura no fueron tan sencillas como se planteó inicialmente. La palabra traición ha sido la que más ha resonado en los titulares, y es un término muy fuerte, ¿verdad? Los detalles exactos de lo que Can Yaman habría dicho son variados y, como suele pasar, hay diferentes interpretaciones. Sin embargo, una línea argumental que parece repetirse es la de que Can sintió que Demet no fue completamente honesta con él en algún momento crucial de su relación, o peor aún, que hubo acciones por parte de ella que minaron la confianza que él depositaba en ella. Algunos rumores sugieren que la traición podría haber sido emocional o incluso una falta de compromiso por parte de Demet hacia la relación, especialmente cuando las exigencias de sus carreras empezaron a separarlos geográficamente o a demandarles más tiempo del que podían compartir. Imaginen la presión de ser dos estrellas emergentes en la industria del entretenimiento, con agendas apretadas, viajes constantes y la mirada de millones de fans sobre ustedes. Es un escenario difícil para cualquier relación, y parece que, según Can, su relación con Demet no pudo soportar esa presión. Él habría expresado que creía en la relación, que la quería y que, por eso mismo, el sentir que su confianza fue quebrantada le dolió profundamente. Por otro lado, es importante mencionar que hasta el momento, Demet Özdemir no ha hecho declaraciones públicas directas en respuesta a las palabras de Can Yaman. En el mundo de las celebridades a menudo hay dos versiones de la historia, y es posible que Demet tenga su propia perspectiva sobre lo sucedido. La ausencia de una respuesta inmediata por su parte puede deberse a muchas razones. Quizás quiera mantener su privacidad, quizás esté esperando el momento adecuado para hablar, o quizás simplemente no quiera alimentar más el drama. Lo que sí está claro es que las palabras de Can Yaman han abierto una caja de Pandora. Los fans de ambos actores se han dividido. Por un lado, están aquellos que siempre han apoyado a Can y que ahora sienten que él finalmente está defendiéndose y contando su verdad.
Por otro lado, están los seguidores de Demet, quienes la defienden a ultranza y cuestionan las acusaciones de Khan, pidiendo pruebas o argumentando que él podría estar exagerando o intentando limpiar su propia imagen. Esta situación nos recuerda lo frágil que puede ser la línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Lo que sucede entre dos personas, por muy famosas que sean, es un asunto íntimo. Sin embargo, cuando esa intimidad se expone al escrutinio público, las consecuencias pueden ser enormes, tanto para ellos como para la percepción que el público tiene de ellos. Analicemos un poco el impacto de estas declaraciones. Si las palabras de Khan Yaman son ciertas y reflejan fielmente su sentir y las circunstancias, esto podría afectar la imagen de Demet Özdemir. La acusación de traición, incluso si es de tipo emocional, puede generar dudas en su público y en la industria. Por otro lado, Khan Yaman, al compartir su dolor y su versión, podría ganar la simpatía de un sector de la audiencia que lo ve como un hombre honesto y vulnerable, dispuesto a exponer sus sentimientos. Sin embargo, debemos ser cautelosos. En este tipo de historias, la información a menudo llega a través de filtraciones, rumores y testimonios que pueden ser selectivos. Es difícil tener la certeza absoluta de lo que sucedió. Lo que sí podemos decir es que la narrativa que Khan Yaman parece querer imponer es la de un hombre herido, traicionado, que finalmente encuentra la fuerza para hablar y exponer la verdad desde su perspectiva. Este tipo de revelaciones suelen tener un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos analizan cada palabra, buscan indicios en las fotos antiguas, comparan declaraciones pasadas y crean teorías que a menudo van mucho más allá de la información inicial. La interacción entre los seguidores de ambos artistas puede volverse bastante intensa, y es algo que hemos visto repetirse en innumerables ocasiones con otras parejas de celebridades. Además, debemos considerar el contexto profesional. Ambos son actores con carreras en ascenso. Declaraciones como estas, sean ciertas o no, pueden generar un revuelo mediático que, aunque momentáneamente atrae atención, a largo plazo podría ser perjudicial si la imagen de alguno de ellos se ve seriamente afectada. La industria del entretenimiento a menudo funciona con la imagen, y las controversias pueden ser un arma de doble filo. Khan Yaman, en particular, ha sido objeto de muchas especulaciones y críticas a lo largo de su carrera, a menudo relacionadas con su personalidad o su vida amorosa. Que él ahora exponga su lado de la historia en una cuestión tan delicada como una ruptura, y utilizando un término tan cargado como traición, indica que hay un peso emocional significativo detrás de sus palabras. Podría ser su forma de cerrar un capítulo de manera definitiva, o de intentar recuperar el control sobre la narrativa de su vida personal, que a menudo ha sido dictada por los medios. ¿Y Demet Özdemir? Ella, por su parte, ha construido una imagen de profesionalidad y elegancia. Su silencio ante esta situación podría ser una estrategia muy inteligente para no caer en provocaciones y permitir que el tiempo y las acciones hablen por sí mismas. O quizás simplemente no siente la necesidad de validar o desmentir las palabras de su expareja públicamente, confiando en que su círculo cercano y su equipo sabrán cómo manejar la situación. En definitiva, el título que encabeza nuestro vídeo de hoy no es una exageración. Khan Yaman ha hablado, o al menos, se le atribuyen unas declaraciones muy contundentes que apuntan a una traición, por parte de Demet Özdemir. Si esto es un golpe de efecto para limpiar su imagen, una catarsis personal o simplemente la dolorosa verdad contada desde su punto de vista, solo el tiempo y las futuras declaraciones de ambos nos lo dirán. Lo que sí podemos asegurar es que esta historia seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días y semanas. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para mantenerlos al tanto de cada novedad. Para recapitular, hoy hemos explorado las impactantes declaraciones atribuidas a Khan Yaman, en las que supuestamente revela la verdad sobre una supuesta traición por parte de Demet Özdemir. Hemos analizado la química que surgió entre ellos durante Erkencikus, el misterio que rodeó su ruptura, y las diferentes interpretaciones que han surgido a raíz de estas nuevas revelaciones. Hemos considerado el posible impacto en sus carreras y en la opinión pública, así como la importancia de ser cautelosos con la información que circula en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los secretos de las estrellas. Espero que este análisis les haya resultado interesante e informativo. Y ahora, como siempre, queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Khan Yaman? ¿Creen que Demet le traicionó? ¿O creen que hay más en esta historia de lo que se está contando?
Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus reflexiones y debatir juntos. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo, chismes jugosos y análisis a fondo del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartirlo con todos sus amigos que sean fanáticos de las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima.